El caballo encantado. Sarasad, que tantas y tan bellas historias contaba al sultán de las Indias, continuó con la del caballo encantado. Hela aquí. ¿Sabes, Majestad, que Nehru es el primer día del año y de la primavera? Es una solemnidad tan grande y antigua en Persia desde los tiempos de la idolatría, que la religión de nuestro profeta, a pesar de ser tan pura y ser la nuestra, no ha conseguido abolirla. Hizo que es una fiesta totalmente pagana y sus ceremonias son supersticiosas. Sin hablar de las grandes ciudades, no hay villa, poblado o aldea donde no se celebre con extraordinarios festejos populares. Pero los festejos de la corte son los más variados y extraordinarios. Los extranjeros de los estados vecinos y también de los más lejanos son atraídos por la generosidad de los reyes con los que se distinguen por sus inventos y su ingenio. De manera que nada en el mundo se puede comparar con esta fiesta. Pues bien, en cierta ocasión, durante una de estas fiestas, cuando los más ingeniosos acababan de recibir su recompensa ante el palacio de Shiraz, que en aquel tiempo era la capital, y todos estaban muy contentos en el momento en que el rey ya se despedía de la multitud y se disponía a retirarse, apareció un indio al pie del trono, tirando de un caballo con silla, brida y bien enjaezado. Estaba hecho con tanta habilidad y arte que muchos lo tomaron al principio por un caballo de verdad. El indio se postró ante el trono, se levantó y mostrando el caballo al rey, dijo: «Señor, aunque llego el último a esta competición de la gran fiesta, puedo asegurar a vuestra majestad que nunca has visto algo tan maravilloso como este caballo. No aprecio en este caballo más que el trabajo de un buen artesano que se ha esforzado en hacerlo parecido al natural. Pero creo que cualquier otro buen artista habría hecho otro igual o mejor». «Señor», contestó el indio, «no se trata de su construcción. Lo maravilloso de mi caballo es para lo que sirve, señor. Yo, cualquier hombre a quien yo revele mi secreto, puede conseguir lo que voy a revelar a vuestra majestad. Puedo montar en él y en pocos segundos ser trasladado por el aire a cualquier lugar de la tierra, por muy alejado que esté. Esta es la maravilla de mi caballo. Nadie ha oído hablar de una cosa semejante, y me ofrezco a vuestra majestad para demostrártelo si te parece bien». El rey de Persia, que sentía curiosidad por esas cosas maravillosas y nunca había oído nada parecido, respondió que solo se lo creería si lo veía con sus propios ojos. El indio puso el pie en el estribo, montó ágilmente sobre el caballo, se aseguró bien y preguntó al rey dónde quería enviarlo. A unas 3 leguas de Shiraz había una alta montaña que se veía desde la gran plaza donde estaba el rey con la multitud. Dijo el rey: «¿Ves esa montaña? Quiero que vayas allá. No está muy lejos, pero bastará para ver el tiempo que empleas en ir y venir. Como no podremos verte todo el tiempo, quiero que me traigas una rama de la palmera que hay al pie de la montaña. Será la prueba de que has estado en ella». Conocida la voluntad del rey, el indio manipuló una mal disimulada manivela que estaba en el cuello del falso caballo, cerca de la silla. En el acto se levantó el caballo, llevándose al caballero tan arriba que a los pocos minutos lo perdieron de vista todos los reunidos en la plaza. Aquel suceso provocó la admiración del rey, de los cortesanos y del pueblo. Pasado menos de un cuarto de hora, vieron que el indio regresaba con la palma en la mano. Majestuosamente caracoleó la plaza, entre los vítores y los aplausos, hasta que se posó suavemente frente al trono del rey. Descabalgó, hizo la reverencia de ritual ante el trono y puso la palma a los pies del rey. El rey de Persia, admirado y sorprendido por aquel fantástico espectáculo, sintió deseos de poseer el caballo. Pensó que el indio no tendría ningún inconveniente en vendérselo y estaba dispuesto a pagar lo que quisiera. Y dijo: «A juzgar por las apariencias, creí que tu caballo valía mucho menos. Te agradezco que me hayas sacado del error
y para demostrarte cuánto aprecio tu ingenio, estoy dispuesto a comprártelo si está en venta. Señor, contestó el indio, estaba seguro de que vuestra majestad, que tiene fama de saber apreciar las cosas como el mejor de los reyes, honraría a mi caballo de la manera que lo haces. También pensé que no te contentarías con admirarlo, sino que desearías poseerlo. Por mi parte, señor, aunque sé lo que vale y que podría inmortalizarme para siempre, no le tengo tanto apego que no quiera desprenderme, a fin de satisfacer a vuestra majestad. Te lo digo con toda sinceridad, pero debo añadir algo. Ha de ser bajo una condición, que quizá no te guste. Tienes que saber, majestad, que no he comprado este caballo. Me he visto obligado a dar al inventor y fabricante a mi hija en matrimonio, y me he tenido que comprometer a no venderlo. Ha exigido de mí que si alguna vez debía entregarlo a otro poseedor, debía ser a cambio de algo que me interesa de verdad. El indio quiso proseguir, pero al oír la palabra cambio, el rey le interrumpió diciendo: «Bien, estoy dispuesto a darte a cambio lo que quieras. Sabes que mi reino es grande y poderoso y que está lleno de populosas ciudades. Elige la que quieras y serás su rey hasta el día de tu muerte». El cambio pareció generoso y digno del rey a todos los cortesanos, pero estaba muy por debajo de las aspiraciones del indio. Por esto contestó: «Señor, te estoy infinitamente agradecido por tu generosidad, pero suplico a vuestra majestad que no se ofenda si me atrevo a pedirte la mano de tu hija, la princesa, a cambio de mi caballo. Es la única cosa que quiero». Los cortesanos que rodeaban al rey de Persia se echaron a reír ante la petición del indio. En cambio, Firuz Shah, hijo mayor del rey y presunto heredero de su corona, se indignó al oírlo. El rey, en cambio, estaba dispuesto a sacrificar a su hija, la princesa, con tal de poseer el caballo. De todos modos, dudó antes de tomar la decisión. El príncipe Firuz Shah, viendo que su padre tardaba en dar una respuesta al indio, temió que accediese a la petición, y aquello le parecía algo injurioso para la dignidad real, la princesa y su propia persona. Así que, anticipándose a su padre, le dijo: «Señor, perdóname vuestra majestad, porque me atrevo a preguntarte si dudas un solo minuto sobre tu negativa. Un hombre de tan baja estirpe como este no puede entrar a formar parte de nuestra familia por nada del mundo. Piensa, señor, en lo que te debes a ti mismo, a tu sangre y a la nobleza de tus antepasados». «Hijo mío», repuso el rey, «no me molesta tu reproche y te agradezco el interés por mantener intacto el esplendor de nuestra estirpe. Pero tú no tienes en cuenta la excelencia del caballo y que el indio no quiere desprenderse de él más que a este precio. Si no acepto la condición, irá a proponérselo a otro rey, que tal vez pase por alto estas consideraciones tuyas sobre el honor y la nobleza, y podrá jactarse de tener este caballo, el cual me parece la cosa más singular y digna de admiración que hay sobre la tierra. Tampoco quiero decir con esto que estoy dispuesto a concederle lo que me pide. Tal vez no se ha fijado en lo exagerado de su demanda. No siendo mi hija la princesa, le daré lo que quiera. Pero antes de llegar a un acuerdo definitivo, quiero que tú pruebes este caballo para que puedas darme tu opinión. Espero que no se opondrá». Como es natural, el indio creyó ver en la petición del rey un rayo de esperanza, porque el príncipe quedaría muy complacido con la prueba. Por este motivo, manifestó alegría y se acercó al caballo con la intención de indicar al príncipe cómo debía manipularlo. Firuz Shah montó con alegría y gallardía sin la ayuda del indio, y cuando tuvo metido el otro pie en el estribo, sin esperar ninguna explicación del indio, dio vuelta a la manivela que poco antes
vio mover a éste. Con la rapidez de una flecha disparada por el mejor de los arqueros, el caballo se elevó por los aires y desapareció de la vista del rey, de los cortesanos y de la multitud de la plaza. El rey de Persia hacía inútiles esfuerzos para divisar en lo alto a su hijo y al caballo, cuando el indio, preocupado por lo que acababa de suceder, se postró ante él y atrajo su atención con las siguientes palabras. Señor, vuestra majestad ha sido testigo de que el príncipe, a causa de su rapidez de movimientos, no me ha dado tiempo de darle instrucciones de cómo debía manejar mi caballo. Ha creído saberlo todo porque me ha visto mover aquella manivela cuando he montado yo, pero no me ha dejado explicarle lo que se debe hacer para que el caballo regrese al lugar de donde ha salido. Así que, señor, te suplico que no me hagáis responsable de lo que pueda ocurrirle. Eres justo y no me condenarás por algo que no he cometido. Las palabras del indio afligieron al rey, porque demostraban que había un secreto para hacerlo volver distinto del de hacerlo partir. Le preguntó por qué no le llamó cuando empezó a volar. El indio contestó: Señor, vuestra majestad ha sido testigo de la rapidez con que el príncipe ha subido al caballo y lo ha puesto en movimiento. Lo inesperado de su acción me ha cortado la voz, y cuando la he recuperado, estaba ya tan lejos que no me habría oído. Y si me hubiese oído, no habría podido detenerlo, porque ignoraba el secreto. Sin embargo, señor, es de esperar que el príncipe, cuando se vea en apuros, se dé cuenta de que hay otra manivela. Si le da la vuelta, conseguirá que el caballo descienda y se pose en el lugar que le interese, guiándolo con las bridas. A pesar de lo que decía el indio, cosa que por otra parte parecía muy razonable, el rey de Persia, temeroso de perder a su hijo, respondió: Supongo que mi hijo descubrirá esa manivela, pero no es seguro. En el mejor de los casos, ¿no puede el caballo caer entre duras rocas o en medio del mar? Señor, repuso el indio, sobre este particular puedo tranquilizar a vuestra majestad. Mi caballo no cae nunca sobre el mar y lleva siempre al jinete al lugar que éste quiere. Si el príncipe descubre la otra manivela, está salvado, pues seguro que irá a algún sitio donde pueda darse a conocer y encontrará ayuda. El rey replicó: Sea como fuere, como no puedo fiarme de tu palabra, tu cabeza responderá de la vida de mi hijo si dentro de 3 meses no está de vuelta sano y salvo, o por lo menos no he recibido noticias suyas. Mandó que lo arrestaran y que lo encerrasen en una estrecha y lóbrega cárcel, después de lo cual se retiró a su palacio muy triste, porque la fiesta solemne de Persia terminaba de aquella manera. El príncipe Firuz Shah, entretanto, se levantó por el aire con la rapidez que hemos descrito, y en menos de 1 hora estuvo tan arriba que no distinguía nada de la tierra. Las montañas y las colinas se confundían con las llanuras. Entonces pensó en volver al punto de partida y creyó que para conseguirlo debía girar en sentido contrario la manivela de ascenso. Lo hizo, pero seguía subiendo con la misma velocidad. Repitió la operación varias veces, siempre con el mismo resultado. En aquel momento reconoció su equivocación al no querer recibir del indio la información necesaria para el manejo del caballo. Se dio cuenta del grave peligro que corría, pero no perdió el buen sentido. Reflexionó un poco y después de examinar detenidamente la cabeza y el cuello del animal, descubrió la otra manivela junto a la oreja derecha. Le dio vuelta y notó enseguida que bajaba hacia tierra, pero mucho más despacio. Hacía como media hora que las tinieblas de la noche cubrían la tierra, cuando el príncipe Firuz Shah dio con la manivela, pero como el caballo empezó a descender,
Pronto fue noche también para él, así que no pudo dirigirlo con la brida, sino que la dejó sobre el cuello y esperó con cierta inquietud cuándo se detendría. ¿Sería una tierra habitada, un desierto, un río o el mar? Por fin el caballo se detuvo. Era más de medianoche y el príncipe puso pie en tierra. Estaba extenuado porque no había comido desde la mañana antes de salir de palacio para asistir a los espectáculos de la fiesta. Lo primero que hizo fue reconocer el lugar donde se encontraba. Estaba en la terraza de un palacio magnífico, rodeado por una balaustrada de mármol a la altura conveniente para apoyarse. Miró detenidamente la terraza y descubrió la escalera que subía desde el palacio. La puerta no estaba cerrada. Hacía falta todo el valor de nuestro príncipe para aventurarse a bajar por aquella oscura escalera, además de la incertidumbre de encontrar amigos o enemigos en el interior. Pero Firouz Shah no se detuvo y pensó: no vengo para hacer daño a nadie. Probablemente los que me descubran, al ver que no tengo armas en las manos, tendrán compasión de mí y no me atacarán. Acabó de abrir la puerta sin hacer ruido y bajó con gran precaución a fin de no despertar a nadie. Lo consiguió y en un rellano de la escalera encontró la puerta abierta de un gran salón en el que había luz. El príncipe Firouz Shah se paró un momento y prestó atención al interior de la sala. Se oía el resoplar y roncar de gente dormida profundamente. Avanzó un poco en la sala y vio que los que dormían eran eunucos armados con grandes espadas. Supuso que era la guardia de alguna reina o princesa. Era la antecámara de una princesa. La habitación donde dormía la princesa estaba a continuación de esta sala. No había duda. La puerta, que también estaba abierta, tenía una hermosa cortina y se veía una hermosa luz en el interior. De puntillas, para no despertar a los eunucos, el príncipe llegó a la portezuela de la princesa. Entró y, sin detenerle la magnificencia del lugar, se fijó en que había una cama sobre la tarima y otras en el suelo. La princesa dormía en la cama superior y sus esclavas en las inferiores para atenderla si necesitaba algo. El príncipe no se equivocó y fue directamente al lado de la cama de la princesa. No despertó a nadie. Cuando estuvo muy cerca, descubrió una belleza de ensueño y su corazón quedó encendido de amor al primer golpe de vista. Exclamó para sí: ¡Cielos! Me ha traído el destino a este lugar para hacerme perder la libertad que he conservado hasta hoy. ¿Qué otra cosa puedo esperar sino la mayor esclavitud cuando abra los ojos, si esos ojos, como espero, completan ese esplendoroso conjunto de atractivos y encantos? He de decidirme, porque ya no puedo echarme para atrás sin que eso signifique mi muerte. Acabada esta reflexión, el príncipe Firouz Shah se hincó de rodillas, cogió el brazo de la princesa, levantó un poco la manga de la camisa y la sacudió ligeramente. La princesa abrió los ojos y quedó maravillada al verse frente a un hombre hermoso y apuesto, pero no dio ninguna señal de que se asustase. El príncipe aprovechó aquel momento favorable y bajó la cabeza casi hasta la alfombra, diciendo: «Respetable princesa, por la aventura más rara y maravillosa que imaginarse pueda, ves a tus pies al príncipe de Persia. Ayer por la mañana yo estaba con mi padre celebrando una fiesta de nuestra tierra y ahora me encuentro en un lugar desconocido, en peligro de perecer si no me ayudas con tu protección. Te la imploro, adorable princesa, con la esperanza de que no me la negarás. Estoy seguro de que me la concederás, porque la crueldad no puede convivir con tanta hermosura, tantos encantos y tanta majestad».
La princesa a quien Firuzah se dirigía con tanta confianza era la princesa de Bengala, hija mayor del rey de este imperio, y vivía en aquel palacio, un poco alejado de la capital, cuando quería disfrutar de unos días de sosiego. Escuchó al príncipe con la mayor bondad y respondió: «Príncipe, tranquilízate. No estás en un país bárbaro. La hospitalidad y las buenas maneras reinan en Bengala, tanto como en Persia. No soy yo quien te concede la protección que me pides. La encontrarás en mi palacio y en todo mi reino. Puedes creerme y fiarte de mi palabra». El príncipe de Persia quiso dar las gracias a la princesa de Bengala y ya bajaba la cabeza en señal de humillación, pero la princesa se lo impidió, diciendo: «Aunque tengo muchas ganas de saber cómo has venido en tan poco tiempo desde la capital de Persia y cómo has conseguido burlar la vigilancia de mi guardia. Como debes tener mucha hambre y tal vez no tengas provisiones, prefiero considerarte un huésped que es bienvenido y dejar para mañana la satisfacción de mi curiosidad. Vamos, quiero atenderte y dejarte descansar. Así mañana estaremos mejor, tú para hablar y yo para escuchar». Las esclavas de la princesa, que se despertaron cuando Firuzah empezó a hablar, estaban maravilladas. No se explicaban cómo consiguió llegar al lado de la princesa sin despertarlas, ni a ellas ni a los eunucos. Y las esclavas, cuando comprendieron las intenciones de la princesa, se levantaron y se vistieron rápidamente, dispuestas a obedecerla. Cada una cogió una lámpara, por lo que la cámara de la princesa quedó profusamente iluminada. El príncipe se despidió y ellas lo acompañaron a otra bella habitación. Unas prepararon la cama y otras la comida. A pesar de lo intempestivo de la hora, las esclavas no hicieron esperar mucho tiempo al príncipe Firuzah. Trajeron muchos y ricos manjares. Cuando estuvo satisfecho, sacaron la mesa y lo dejaron solo para que se acostase, después de indicarle todas las cosas que había en los armarios y que podrían serle útiles. La princesa de Bengala, con el corazón prendado de las cualidades físicas y morales del príncipe de Persia, aún estaba despierta cuando llegaron las esclavas. Les preguntó si habían cuidado bien de él, si lo dejaron contento, si le faltaba alguna cosa y principalmente qué opinión les merecía aquel príncipe. Las esclavas respondieron a todas sus preguntas. Sobre la última contestaron: «Princesa, no sabemos cuál es tu parecer. En cuanto a nosotras, creemos que serías la más feliz de las mujeres si el rey tu padre te desposara con un príncipe tan gentil como este. No hay ninguno en toda la corte de Bengala que se pueda comparar con él, y nos han dicho que tampoco en las cortes de los reinos vecinos». Estas palabras agradaron a la princesa de Bengala, pero como no quería demostrar sus sentimientos, les impuso silencio, diciéndoles: «Sois unas charlatanas, volveos a la cama y dejadme dormir». Al día siguiente, lo primero que hizo la princesa, luego de levantarse, fue adornarse. Jamás había pasado tanto tiempo ante su espejo. Sus esclavas nunca tuvieron necesidad de tanta paciencia para hacer y deshacer varias veces lo mismo hasta que quedó contenta. Pensaba: «No he desagradado al príncipe en camisa de dormir. Me he dado cuenta muy bien. Verá que con mis adornos estoy mucho mejor». Puso sus mayores y más resplandecientes diamantes sobre sus cabellos. Embelleció su pecho con un precioso collar, sus brazos con magníficos brazaletes y su cuerpo con un cinturón de piedras preciosas. El vestido era de la mejor tela confeccionada en la India, hecha especialmente para los reyes, príncipes y princesas. Se volvió a mirar en el espejo repetidas veces, preguntando a sus esclavas si estaba bien, y después envió a una a informarse de si el príncipe de Persia estaba despierto.
Si ya está vestido y quiere venir a verme, dile que no venga, que iré yo. Tengo mis motivos para actuar así. El príncipe de Persia, muy recuperado de las fatigas del día anterior, acababa de vestirse cuando recibió los buenos días de la princesa por medio de una esclava. Firuza no dejó terminar a la esclava y le preguntó si la princesa estaba en condiciones de recibirlo, porque deseaba ofrecerle sus respetos. La esclava contestó con la orden recibida de su señora, y el príncipe comentó: «La princesa es la dueña, y yo estoy en su casa para obedecer sus mandatos». Cuando la princesa recibió la respuesta, fue a la habitación del príncipe, quien le pidió 1000 perdones por haberla despertado en lo mejor de su sueño, y ella le preguntó si había pasado bien la noche y cómo se encontraba. Entonces se sentaron en el sofá, pero no muy cerca el uno del otro. La princesa dijo: «Príncipe, te podría recibir en la habitación donde nos hemos conocido, pero como el jefe de los eunucos puede entrar libremente en ella y en cambio no puede venir aquí sin mi permiso, he preferido recibirte en esta habitación para que no nos molesten. Así podrás contarme, sin que nadie nos interrumpa, detalladamente la maravillosa aventura que me proporciona el placer de tenerte. Por Dios, dame esta satisfacción». El príncipe Firuza empezó su relato, describiendo la solemnidad de Neurú en todo el reino de Persia y particularmente en la ciudad de Shiraz. Pasó después a describir el caballo encantado y las maravillas que realizó el indio ante la multitud. La princesa quedó sorprendida y Firuza continuó: «Princesa, comprenderás que mi padre, hombre a quien le gusta coleccionar en sus tesoros las cosas más raras y lujosas, sintiera vivos deseos de poseer el caballo. Por esto preguntó al indio en cuánto lo estimaba. La respuesta del indio fue de lo más atrevido. Dijo que no había comprado el caballo, sino que lo tuvo que cambiar por una hija única que tenía, y que no estaba dispuesto a privarse de él más que recibiendo en matrimonio a la princesa mi hermana». Todos los cortesanos que rodeaban a mi padre se burlaron del indio al oír aquella petición. Yo en particular sentí tanta indignación que no pude disimularla, sobre todo cuando vi a mi padre dudoso. Me pareció que iba a aceptar la condición, y lo habría hecho si yo no le hubiese hablado muy duramente acerca de lo que aquello significaba en desdoro de su gloria. Mis reproches no consiguieron hacerle cambiar de opinión totalmente. Creyó que podría hacerme pensar como él, si el caballo me interesaba. Por esta razón quiso que yo lo examinase y probase. Para complacer a mi padre subí al caballo, y como me había fijado en los movimientos del indio, manejé la manivela de levantar el caballo, sin recibir ninguna otra información. Al instante empecé a subir con la velocidad de una flecha disparada por el mejor de los arqueros. Al poco rato me encontré tan alejado de la tierra que no podía distinguir nada. Tenía la impresión de que me iba a romper la cabeza contra el techo del cielo. Todo sucedió tan rápidamente que ni me di cuenta del peligro que corría. Giré la manivela en sentido contrario, pero no conseguí el efecto que esperaba. El caballo continuó levantándome y alejándome de la tierra. Por fin descubrí otra manivela. La moví y el caballo empezó a descender. Como era de noche y no podía dirigirlo a un lugar seguro, dejé las riendas y me encomendé a Dios. Finalmente el caballo se posó. Puse pie en el suelo, examiné el lugar y comprendí que me hallaba en la terraza de tu palacio. Encontré la puerta de la escalera entreabierta. Bajé sin hacer ruido y descubrí otra puerta. Me asomé un poco y vi a los eunucos dormidos y la puerta de tu habitación al fondo. Movido por la necesidad de ayuda, osé pasar entre ellos y abrí la puerta. «No hace falta que te cuente el resto», prosiguió el príncipe, «pues ya lo sabes. Solo tengo que agradecerte lo que has hecho por mí y preguntarte qué puedo hacer para recompensarte. Como según el derecho de gentes, ya soy tu esclavo y no puedo ofrecerte mi persona.
Solamente me queda el corazón. Pero, ¿qué estoy diciendo, princesa? Este corazón no es mío. Te has adueñado de él con tus encantos de tal manera que en lugar de pedírtelo, lo dejo en tus manos. Permíteme, pues, declararte que eres la dueña y señora de mi corazón y de mi voluntad. Estas últimas palabras del príncipe Firuza fueron pronunciadas con tal ardor que la princesa quedó convencida del buen efecto de sus joyas y adornos, y aún más de sus atractivos personales. No la ofendió la declaración del príncipe de Persia, ni le pareció precipitada. Sus mejillas se tiñeron de rojo, con lo que aún pareció más bella a los ojos del príncipe, al que le dijo: «Príncipe, si me ha complacido escuchar tus maravillosas aventuras, confieso que he tenido miedo cuando me decías que estabas por los cielos. Aunque estabas aquí contándome todas estas cosas, mi alma ha seguido dominada por el miedo hasta que me has contado tu feliz llegada a las terrazas de mi palacio. Podía haber ocurrido en cualquier otro rincón del mundo, y estoy contentísima porque el azar te ha traído aquí. Te aseguro que en ninguna otra parte de la tierra hubieras sido tan bien recibido como en esta casa». «Entonces, príncipe, déjame decirte una cosa. Me sentiría muy ofendida si de verdad hubiera pasado por tu cabeza el pensamiento de que eres mi esclavo. Atribuyo tus palabras a la buena educación, pero no a un sentimiento sincero. Creo que tal como te recibí, debes sentirte tan libre como en la corte de Persia. En cuanto a tu corazón», prosiguió la princesa de Bengala, «como estoy persuadida de que se lo has entregado a otra princesa digna de tu amor, lamentaría que le fueses infiel». El príncipe Firuza quiso protestar y decir a la princesa de Bengala que llegó de Persia con el corazón libre, pero en el momento en que se disponía a hablar, una de las esclavas de la princesa anunció que la comida estaba servida. Esta interrupción libró a los príncipes de otras explicaciones, de las que no tenían ninguna necesidad. La muchacha quedó plenamente convencida de la sinceridad de su príncipe, y éste pensó que, dada la conversación y el tono de las palabras, podía estar contento. Mientras la esclava tenía la puerta abierta, los dos se levantaron, y la princesa dijo: «No tengo costumbre de comer tan temprano, pero como seguramente la cena de anoche fue demasiado ligera para ti, he ordenado que nos sirviesen la comida un poco antes». Enseguida acompañó al príncipe a un salón magnífico, en el que había una mesa preparada con los más exquisitos manjares. Se sentaron y las esclavas, ricamente vestidas, iniciaron un agradable concierto de voces e instrumentos que se prolongó durante toda la comida. Como el concierto era muy suave y no impedía que los príncipes pudiesen hablar, pasaron gran parte del tiempo ofreciéndose galantemente los manjares más apetitosos. Así el amor fue haciendo notables progresos en sus corazones. Por fin, el príncipe y la princesa se levantaron de la mesa y pasaron a un magnífico aposento construido con oro y lapislázuli y lujosamente amueblado. Se sentaron en el sofá, desde donde se disfrutaba de una maravillosa vista sobre el jardín del palacio. A Firuza le encantaron las flores, las plantas y los árboles, porque eran muy distintos de los de Persia. Aprovechó la ocasión para seguir hablando con la princesa, diciendo: «Princesa, yo creía que solo había hermosos palacios y bellos jardines en Persia, pero ahora veo que allá donde haya reyes poderosos existen mansiones dignas de su poder. Si hay diferencias accidentales en los detalles, se parecen en lo fundamental, que es la grandiosidad y la magnificencia». «Príncipe», repuso la princesa de Bengala, «como no conozco los palacios de Persia, no puedo opinar sobre la comparación que estás haciendo con el mío. De todas maneras, creo que exageras un poco. No quiero menospreciar mi palacio. Tienes buena vista y mejor gusto, y no debes equivocarte cuando dices que es hermoso.
pero te aseguro que me parece muy mediocre si lo comparo con el del rey mi padre. Es mucho mayor e infinitamente más lujoso. Ya me dirás tu impresión cuando lo veas, porque ya que la casualidad te ha traído a este país, supongo que no querrás irte sin saludar al rey mi padre, para que tenga ocasión de tributarte los honores que se merece un príncipe de tu alcurnia. La princesa pensaba que si excitaba la curiosidad del príncipe de Persia y le entraban ganas de saludar al rey, éste quizás se animaría a proponérselo en matrimonio. Así se conseguirían dos cosas: realizar su íntimo deseo de casarse con el príncipe Firuz Shah y guardar las formas que convienen a una princesa sumisa a la voluntad de su padre. Pero el príncipe de Persia no le dio la respuesta que ella esperaba, sino que dijo: «Princesa, no dudo de que el palacio de tu padre es más suntuoso y mayor que el tuyo. Respecto a lo de ir a saludarle, admito que sería un gran honor para mí, pero piénsalo tú misma. ¿Estaría bien presentarse ante un monarca tan poderoso como un aventurero sin séquito y sin los galones que me corresponden? No te preocupes por esto. Te daré el dinero que necesitas para prepararte bien. Aquí hay muchos comerciantes de tu país. Escoge los mejores y construyamos una casa para ti en esta tierra». El príncipe Firuz Shah comprendió la intención de la princesa de Bengala. Aquello era una prueba de su amor, y la pasión del príncipe aumentó aún más. Pero por grande que fuera su pasión, no consiguió hacerle olvidar su deber. Por esto, dijo sin la menor vacilación: «Princesa, aceptaría gustoso el ofrecimiento que me haces. Y no sé cómo agradecértelo, si no me lo impidiera la inquietud en que debe estar sumido mi buen padre. Sería yo un hijo indigno si no volviera enseguida a su casa. Lo conozco muy bien, y mientras estoy disfrutando de tu agradable compañía, él debe sufrir, y quizá ha perdido la esperanza de verme de nuevo. Espero que seas comprensiva. Sería un delito y una ingratitud infame no ir. Después de esto, princesa, si me crees digno de aspirar a la felicidad de ser tu esposo, como mi padre me ha dicho siempre que no quiere imponerme una mujer, no me costará obtener su permiso para volver. Entonces vendré, no como un desconocido, sino en calidad de príncipe, a pedir al rey de Bengala que tenga a bien permitir la unión de nuestras vidas. Estoy seguro de que no habrá que pedírselo cuando se entere de la recepción que me has ofrecido en tu palacio». El razonamiento del príncipe de Persia convenció a la princesa de Bengala y no insistió más, pero sintió la pronta partida que Firuz planeaba. En el fondo tenía miedo de que si se iba, pronto se olvidaría de ella y no regresaría nunca más, y contestó: «Príncipe, cuando te he propuesto ayudarte para poder presentarte ante el rey mi padre, no ha sido mi intención oponerme a esta legítima excusa, que no preví. Me sentiría cómplice y responsable de tu delito. Pero no puedo aceptar que te vayas tan pronto. Concédeme por lo menos eso que te pido. Quiero conocerte más, y como mi suerte ha querido que vinieras a caer en el reino de Bengala, y no en una inescalable montaña o en medio de un desierto, has de pasar aquí el tiempo necesario para informarte bien de nuestras cosas y mejorar nuestras relaciones con Persia». La secreta intención de la princesa de Bengala era esta: si el príncipe Firuz permanecía una temporada con ella, sus encantos seguirían quizá ejerciendo una eficaz influencia sobre él, y el deseo de estar a su lado sería tal vez mayor que el de regresar a Persia. Con estos sentimientos se presentaría ante el rey de Bengala. El príncipe de Persia no pudo negarse, después de la benevolencia con que lo acogió la princesa. Aceptó, y desde aquel día la muchacha no pensaba más que hacer agradable la estancia de Firuz Shah en las tierras de Bengala. Durante varios días ya solo hubo fiestas, danzas, conciertos, banquetes, paseos por el jardín y partidas de caza
en los cotos de palacio, en los que abundaban los ciervos, las cabras, los gamos y otras especies parecidas propias del reino de Bengala, cuya caza, no peligrosa, era muy apreciada por la princesa. Al terminar la cacería, el príncipe y la princesa se reunían en algún lugar del parque o les tendían por el suelo una alfombra con almohadas para que estuvieran más cómodos. Y allí, mientras descansaban del esfuerzo que habían hecho, hablaban de mil cosas. Sobre todo la princesa de Bengala procuraba que recayese la conversación en el poderío y la grandeza de Persia, haciendo hincapié en las excelencias de Bengala, con la intención de obtener que se quedara. Pero ocurrió todo lo contrario. En efecto, el príncipe Firuz Shah hizo una exposición tan magnífica de las ventajas de Persia, concretamente de su poderío militar, de su opulencia, de su comercio marítimo y terrestre, con gran cantidad de países, de la variedad climatológica de sus ciudades, que la princesa empezó a considerar el reino de Bengala como muy inferior. Sucedió incluso que, terminado el discurso de Firuz Shah sobre las excelencias de su tierra, la muchacha no se atrevía a elogiar la suya, y fueron necesarias insistentes súplicas del príncipe para conseguirlo. La princesa contó al príncipe las excelencias de su país, pero deliberadamente omitió las cosas en que Bengala superaba a Persia. Demostró estar tan bien dispuesta a acompañarlo que el príncipe quedó plenamente convencido de que no le sería muy difícil llevársela. De todas maneras, prefirió no hablar de esto hasta que al cabo de mucho tiempo la muchacha estuviera decidida. Durante 2 meses, el príncipe Firuz Shah se sometió a la voluntad de su amada, asistiendo a todas las diversiones organizadas por ella, como si no tuviera otra cosa en qué pensar ni hacer. Pero pasado este tiempo, le expuso claramente que ya llevaba demasiados días sin cumplir con su deber y pidió permiso para hacerlo. Prometió a la princesa volver con toda solemnidad para pedirle en matrimonio al rey su padre, y prosiguió de la siguiente manera. Princesa, quizá mis palabras te resulten sospechosas. Tal vez consideres, por lo que acabo de decir, que soy uno de esos falsos amantes que se olvidan de su cariño cuando están lejos. Pero como prueba inconfundible de la sinceridad de mi pasión por ti, me atrevo a pedirte una cosa. Si mi demanda no es una ofensa, ven conmigo. Como el príncipe Firuz Shah comprendió que la princesa no se enojaba, sino que simplemente meditaba en lo que debía hacer, continuó. Princesa, puedes estar segura de que mi padre aceptará que te cases conmigo. En cuanto al rey de Bengala, luego de sus pruebas de buena voluntad, afecto y consideración para con tu persona, tendría que ser muy distinto de lo que tú me has contado para oponerse a la embajada de mi padre. La princesa de Bengala no contestó, pero su silencio y el color de su rostro fueron una declaración evidente de que estaba dispuesta a partir con él. La única dificultad fue el temor de que el príncipe no supiera aún manejar bien el caballo y tuviera las mismas dificultades de cuando lo probó. Pero el príncipe la tranquilizó, diciéndole que ahora conocía su manejo mejor que el indio. Desde aquel momento decidió huir con su amante, sin que nadie del palacio se enterara. Y lo consiguió. Al día siguiente, un poco antes de la salida del sol, mientras la gente de palacio estaba sumida en el más profundo sueño, subió con el príncipe a la terraza y él la ayudó a sentarse en el caballo detrás de él. El príncipe dio vuelta a la manivela y el caballo los levantó por los cielos, en dirección a Persia. El caballo funcionó a la perfección, y al cabo de 2 horas y media aproximadamente, divisaron la capital de Persia. Tomaron tierra, y no en la plaza de donde partió, ni en el palacio de su padre, sino en otra mansión de recreo que poseía el rey, en las cercanías de la ciudad.
Condujo a la princesa a la más lujosa habitación y le dijo: «Princesa, espérame aquí. Voy a anunciar al rey mi padre que hemos llegado y vuelvo enseguida. Durante mi breve ausencia no te faltará nada. Voy a decirle al portero que esté atento para todo lo que necesites». Dejó a la princesa en esta habitación y le repitió al portero que cuidara de la princesa, que le llevase comida y que preparase un caballo para él. Fue obedecido en el acto y se dirigió al palacio de su padre. Durante el trayecto se vio recibido con grandes aplausos y vítores por la multitud que se agolpaba en las calles a su paso. La consternación general se convirtió en un júbilo indescriptible. El sultán, su padre, estaba dando audiencia en el momento en que se presentó Firuz. Todos los asistentes a la reunión vestían de luto, como el rey, desde el día en que desapareció el caballo con el príncipe. Fue recibido con gran emoción. El rey lloraba mientras lo tenía apretado en sus brazos. Después le preguntó qué sucedió con el caballo del indio. Esta pregunta dio ocasión al príncipe de contar al sultán las dificultades en que se encontró y cómo llegó al palacio de la princesa de Bengala, la magnífica recepción de esta princesa, el motivo de su tardanza y de qué manera consiguió hacerse acompañar de tan amable señora, después de prometerle casarse con ella. El príncipe terminó así: «Señor, le he prometido que vos aceptaréis nuestra unión y la he traído conmigo en el caballo del indio. Está esperando en uno de los palacios de recreo de vuestra majestad. Le he dicho que vos ibais a concedernos lo que os pedimos». Y dicho esto, el príncipe se inclinó para mover al rey a concederle aquella gracia, pero el buen monarca se lo impidió y, abrazándolo por segunda vez, respondió: «Hijo mío, no solo acepto vuestra unión, sino que quiero presentarme ante ella y darle las gracias por todo lo que le debo. La mandaré venir aquí y empezaremos hoy mismo las ceremonias de la boda». De esta manera, después de dar las órdenes oportunas para recibir dignamente a la princesa de Bengala, el sultán mandó a todo el mundo quitarse el luto y que sonaran las trompetas y los tambores con los otros instrumentos en señal de júbilo. También ordenó que se pusiera en libertad al indio y que lo trajeran a su presencia. El indio fue llevado ante el rey, quien le dijo: «Bien, te he tenido encarcelado todo este tiempo para que tu vida pudiese responder a la de mi hijo, aunque no iba a ser suficiente para calmar mi dolor si él hubiera muerto. Da gracias a Dios de que lo he encontrado. Vete, coge tu caballo y no vuelvas a aparecer jamás ante mí». Cuando el indio estuvo fuera, como sabía lo que acababa de suceder, porque se lo dijeron los que fueron a libertarlo, decidió llegar antes que el sultán y el príncipe al palacio de recreo de su majestad. Sin perder tiempo, llegó allí y dijo al portero: «Vengo de parte del sultán y del príncipe para llevar en la grupa de mi caballo a la princesa de Bengala a su palacio. La están esperando en la plaza del palacio y quieren ofrecer este espectáculo en la ciudad de Shiraz». El indio era conocido del portero, y al verlo en libertad hizo que el buen criado prestara crédito a sus palabras. Se presentó a la princesa de Bengala y cuando ella oyó que el príncipe la estaba esperando, se puso inmediatamente a las órdenes del indio, el cual, encantado al ver que las cosas le salían tan bien, montó en el caballo y con la ayuda del portero acomodó a la princesa en la grupa. Dio la vuelta a la manivela y el caballo se los llevó por el aire. En aquel momento, el rey de Persia, seguido de su séquito, salía del palacio con la intención de ir al de la princesa. El príncipe los precedía, porque quería decirle que se preparase a recibirlo dignamente. Por el cielo se paseaba el raptor montado en el caballo
provocando al sultán y al príncipe para vengarse del injusto trato del que había sido víctima. Al darse cuenta el sultán de lo que estaba ocurriendo, se detuvo enojadísimo. Aquel hombre se estaba burlando públicamente de él. El acompañamiento y el monarca prorrumpieron en gritos e imprecaciones ante tanta maldad. El indio, poco impresionado por aquellas maldiciones, prosiguió su camino, mientras el rey, confuso y contrariado al verse impotente para castigar aquella afrenta, regresaba a su palacio. ¿Y cuál no sería el dolor del príncipe Firuz Shah cuando vio con sus propios ojos que el indio le arrebataba a la princesa de Bengala, a la que amaba tan tiernamente que no podía vivir sin ella? Quedó inmovilizado, con la mirada fija en el cielo. No sabía si maldecir al raptor o lamentar sus pocas precauciones, cuando el caballo desapareció de su vista. ¿Qué hacer? ¿Volverá al palacio de su padre a llorar o saldrá en persecución de aquel hombre para castigarlo como se merece? Su generosidad, su amor y su valor le inspiran paciencia por el momento. Prosigue su camino hasta el palacio de recreo de su majestad. Cuando llega, el portero comprende su equivocación y se postra a los pies del príncipe, implorando perdón por su delito. El príncipe le contesta: «Levántate. El responsable de esto no eres tú, sino yo. Sin perder tiempo, vete a buscarme un vestido de derviche y no digas a nadie que es para mí». No lejos del palacio de recreo había un convento, cuyo superior era amigo del conserje, y éste fue a verle, diciéndole la siguiente mentira: «Un oficial importante de la corte, a quien debo señalados favores, acaba de caer en desgracia del sultán y necesita para disimular un hábito de derviche. Préstaselo». El superior se dejó convencer fácilmente, y el portero llevó el hábito al príncipe Firuz Shah. Este se quitó su vestido y se puso el de derviche. Así disfrazado y provisto de una caja de perlas para los gastos del largo viaje que se disponía a realizar, salió del palacio de recreo cuando empezaba a anochecer. Sin saber qué dirección tomar, pero decidido a no regresar si la princesa de Bengala, se puso en camino. Mientras, el indio condujo al caballo encantado a las cercanías de la capital de Cachemira. Como tenía necesidad de comer y pensaba que lo mismo ocurría a la princesa de Bengala, bajó en un bosque y dejó a la princesa sobre un mullido césped, al lado de un riachuelo de aguas cristalinas. Durante la ausencia del indio, la princesa pensó en escaparse y buscar refugio en alguna parte. Pero como había comido muy poco en el palacio de recreo, estaba agotadísima y no podía hacer lo que se proponía, por lo que se vio obligada a permanecer allí, pero dispuesta a preferir la muerte a cualquier infidelidad al príncipe de su corazón. No se hizo decir 2 veces que comiese, sino que lo hizo desde el primer momento para tener fuerzas. Terminada la comida, las groseras insinuaciones del indio la pusieron en guardia y se levantó para poderse defender mejor. Cuando el indio se acercó impúdicamente, empezó a gritar, y sus gritos alarmaron a unos caballeros que habían por allí y rodearon a la princesa y al indio. Era el sultán de Cachemira, el cual pasaba por allí con los suyos de una partida de caza. Se dirigió al indio y le preguntó quién era y qué quería de aquella mujer. El indio respondió con arrogancia que era su mujer y que nadie debía inmiscuirse en sus asuntos. La princesa, que no sabía quién era el hombre providencial que llegaba tan a tiempo para librarla, desmintió al indio diciendo: «Señor, quien quiera que seas, el cielo te envía en mi ayuda. Ten compasión de una princesa y no creas lo que dice este impostor. Dios me libre de ser la mujer de un indio tan despreciable y vil como este.
Es un brujo abominable que me ha arrebatado de mi amado el príncipe de Persia, al que estaba destinada, y me ha traído a lomos de este caballo encantado. La princesa de Bengala no tuvo necesidad de hablar más para convencer al sultán de Cachemira de que decía la verdad. Su hermosura, su porte distinguido y sus lágrimas hablaban por ella. La princesa quiso proseguir, pero el sultán, justamente indignado por la insolencia del indio, mandó detenerlo y que le cortasen la cabeza. No fue difícil obedecer al sultán, porque el indio estaba desarmado y su resistencia resultó inútil. La princesa de Bengala, libre de la persecución del indio, cayó en otra no menos dolorosa. El sultán le ofreció un caballo y se la llevó a su palacio. Le dio la mejor habitación y numerosas esclavas para servirla, y varios eunucos para protegerla. La condujo personalmente a este apartamento, y sin darle tiempo de agradecer aquel favor, le dijo: «Princesa, veo que necesitas descansar. Te dejo en libertad. Mañana te encontrarás mejor para contarme detalles de tu maravillosa aventura». Y dicho esto, se retiró. La princesa de Bengala sintió una gran alegría por verse libre de un hombre que le inspiraba tanto horror, y pensó que el sultán de Cachemira seguiría siendo generoso con ella y la devolvería al príncipe de Persia. Cuán lejos estaba de ver el cumplimiento de sus ardientes deseos. En efecto, el sultán de Cachemira decidió casarse con ella al día siguiente y dio orden de tocar las trompetas y tambores en señal de júbilo, no solo en el palacio, sino en toda la ciudad. La princesa de Bengala se despertó con aquella algarabía y no sabía a qué se debía. Pero cuando el sultán de Cachemira fue a visitarla y le dijo que el motivo del bullicio era para dar mayor solemnidad a la boda, la princesa se aterró y cayó desvanecida. Las esclavas acudieron en su ayuda y el mismo sultán colaboró, pero pasó bastante tiempo sin que volviese en sí. Finalmente la princesa se reanimó y para mantenerse fiel al príncipe de Persia, decidió fingir que había perdido el juicio. Empezó a decir incongruencias en presencia del sultán. Incluso hizo ademán de abalanzarse contra él, y el sultán se quedó muy contrariado ante aquel inesperado contratiempo. Al ver que seguía igual, la dejó con sus esclavas y les recomendó que no la abandonaran y se ocupasen de ella. Durante el día envió a varias personas a preguntar por su estado, y todas volvieron con la misma respuesta. La princesa seguía loca, y su mal más parecía aumentar que disminuir. Al anochecer, la princesa estuvo peor que durante el día, de manera que el sultán no fue tan feliz como se prometía. La princesa de Bengala continuó simulando locura en días sucesivos, razón por la cual el sultán llamó a los médicos de su corte y les pidió remedios para aquella enfermedad. Los médicos, luego de una breve consulta entre sí, contestaron que había diferentes clases y grados dentro de aquella enfermedad, y que unas eran incurables y otras no. Añadieron que no podían opinar sin ver a la princesa. El sultán ordenó a los eunucos que llevasen a los médicos a la habitación de la princesa, uno después de otro. La princesa, que lo tenía previsto, pensó que si los médicos se acercaban, pronto se darían cuenta del engaño. Por este motivo, cuando uno asomaba por la puerta, se ponía furiosa y se adelantaba amenazadora contra él. Ninguno consiguió acercársele. Los más creídos decían que podían curarla sin necesidad de tocarla y le recetaron ciertas pociones. La princesa se las tomaba tranquilamente porque estaba segura de que su enfermedad duraría todo el tiempo que considerara oportuno y que aquellas bebidas no podían hacerle ningún daño.
Cuando el sultán comprobó que los médicos de su corte no consiguieron la recuperación de la princesa, recurrió a los de la capital, pero no tuvieron mayor éxito. Entonces mandó llamar a los médicos de otras ciudades, principalmente a los de mayor reputación. Finalmente, envió emisarios a los reinos vecinos para que acudiesen los más famosos médicos extranjeros. La corte de Cachemira se encargaría de los gastos del viaje y la recompensa para el que obtuviera la curación de la princesa sería extraordinaria. Muchos de estos médicos se presentaron, pero ninguno consiguió nada, por la sencilla razón de que todo dependía de la voluntad de la enferma. Durante este tiempo, el príncipe Firuz Shah, disfrazado de derviche, recorrió ciudades y ciudades con la pena de ignorar si iba en buena dirección, sin detenerle las fatigas del viaje. Atento a lo que se decía en los lugares por donde pasaba, llegó a una gran ciudad de la India. Allí la gente hablaba de una princesa de Bengala, enloquecida desde el día que el sultán de Cachemira le propuso casarse con ella. Al oír el nombre de la princesa de Bengala, Firuz Shah se puso que se trataba de la suya, con tanta más razón cuando no había oído hablar de ninguna otra princesa mientras estuvo en el reino de su amada. Se encaminó a Cachemira, se hospedó en un khan y aquel mismo día le contaron la aventura de la princesa y el fin del indio que la llevó en su caballo encantado. Ya no había duda, aquella era la dama que buscaba. Lo que se contaba de los médicos era para reír. Entonces, el príncipe de Persia mandó hacerse un vestido de médico. Con este vestido y la larga barba que se dejó crecer durante el camino, se dio a conocer como médico. Tenía tantas ganas de ver a su princesa que fue directamente al palacio del sultán y pidió hablar con uno de los oficiales. Le presentaron al jefe y le dijo: «Tal vez sea una temeridad intentar la salud de la princesa, cuando tantos otros, mejores que yo, han fracasado. Pero posee unos remedios magníficos, avalados por una larga experiencia en este tipo de enfermedades». El jefe de los oficiales respondió que era bienvenido y que el sultán estaría muy contento con su visita. Añadió: «Si consigues devolver la salud a la princesa, el sultán será generosísimo contigo. Espera un momento». Hacía tiempo que no se presentaba ningún médico, y el sultán de Cachemira había perdido la esperanza de ver restablecida a la princesa de Bengala. Así que ordenó al jefe de los oficiales que hiciera pasar al médico que acababa de presentarse. El príncipe de Persia fue presentado al sultán de Cachemira como un médico, y el sultán, sin perder tiempo en otras explicaciones, le dijo que la princesa de Bengala no podía soportar la presencia de los médicos. Cuando los veía, se ponía furiosa y su mal iba en aumento en lugar de decrecer. Después, lo llevó a una habitación contigua, desde la que podía ver a la enferma sin ser visto. El espectáculo que contempló Firuz Shah fue enternecedor. La princesa estaba sentada con indolencia en un sofá y cantaba una melodía en la que exponía su gran dolor por la pérdida de su amor. El príncipe comprendió enseguida que la enfermedad era fingida. Dijo al sultán qué clase de enfermedad era aquella y que la princesa no era incurable, pero continuó así: «Para curarla es imprescindible que hablemos ella y yo solos. Respecto a sus arrebatos frente a los médicos, espero tener mejor suerte que los que me han precedido». El sultán mandó abrir la puerta de la princesa y Firuz Shah entró. Al darse cuenta la muchacha de que un médico se acercaba a ella, se levantó hecha una furia, amenazándolo y llenándolo de injurias. A pesar de todo, el príncipe siguió avanzando, y cuando estuvo muy cerquita, le dijo: «Princesa, yo no soy tu médico. Acuérdate de mí, por favor.
Soy el príncipe de Persia, que vengo a liberarte. La princesa se calmó al oír aquella voz y ver la parte superior del rostro de Firuz. Era su príncipe, a pesar del disfraz y la barba que se dejó crecer. Como por arte de encantamiento, se iluminó su cara, rebosante de alegría. La agradable sorpresa la dejó sin palabras, y el príncipe aprovechó la ocasión para referirle sus sentimientos. Cuando la vio en poder del indio, su propósito de no hacer otra cosa más que buscarla, estuviese donde estuviese, y de no cejar hasta librarla de las manos del malvado. Siguió con la explicación de las penalidades del viaje y de cómo llegó a encontrarla en el palacio del sultán de Cachemira. Terminada su explicación, preguntó a la princesa qué le sucedió a ella. La princesa no tuvo mucho que contar. En breves palabras, puso al príncipe al corriente de sus aventuras y de su estratagema. El príncipe le preguntó si sabía qué había sido del caballo encantado después de la muerte del indio, y la respuesta fue: «No lo sé, pero supongo que el sultán lo habrá guardado». El príncipe de Persia quedó convencido de que el caballo estaba en el palacio y comunicó a la princesa su plan para llevársela nuevamente a Persia. Convinieron en que al otro día recibiría al sultán cortésmente, pero sin hablarle. El sultán de Cachemira tuvo una satisfacción enorme cuando el príncipe Firuz Shah le anunció el resultado de la primera visita a la enferma. Al día siguiente, la princesa lo recibió con amabilidad y el sultán lo tomó por el mejor médico del mundo. Dijo a la princesa: «Cumple lo que te mande este médico. Ya ves que ha empezado muy bien su trabajo. Confía en mí». El príncipe de Persia, que iba con el sultán, salió de la habitación de la princesa y mientras se alejaban, preguntó: «¿Puedo saber, Majestad, por qué motivo se encuentra esta princesa en tu reino? Todo lo que se refiere a ella puede ayudarme para conseguir su total restablecimiento». Lo decía con la intención de hacer recaer la conversación sobre el caballo encantado y enterarse de su paradero. El sultán de Cachemira se limitó a contarle lo que dijo la princesa de Bengala. Sobre el caballo, le dijo: «Lo guardo en mi tesoro como un objeto raro, pero no sé cómo funciona». «Señor», repuso el fingido médico, «acabas de ayudarme valiosamente para la curación de la princesa. Como ha sido transportada sobre este caballo y el caballo está encantado, seguro que se le habrá pegado algo del embrujo. Conseguiré deshacer este encantamiento con unos perfumes cuyo secreto conozco. Si vuestra majestad quiere dar un espectáculo a sus súbditos, haz que mañana esté el caballo en medio de la plaza que hay frente a tu palacio. Lo demás corre de mi cuenta. Todo el mundo será testigo de que la princesa de Bengala se haya completamente curada. Para que las cosas queden bien del todo, es menester que la princesa vista sus mejores galas. Entrégale tus más valiosas joyas». El sultán de Cachemira habría hecho más de lo que pedía el médico, a fin de llegar al placer que se proponía y que veía tan cercano. Al día siguiente, sacaron el caballo encantado del tesoro y lo pusieron en la plaza. Pronto corrió la voz de que se estaban ultimando los preparativos de una cosa extraordinaria, y la gente acudió de todas partes. Los guardias del sultán formaron para contener a la multitud y para dejar un espacio libre alrededor del caballo. Por fin hizo acto de presencia el sultán y se sentó en un trono preparado convenientemente, rodeado de los principales hombres de su corte. Poco después, llegó la princesa de Bengala con sus esclavas, y entre todas, la subieron al caballo. Se instaló bien, agarrándose a la brida y poniendo los pies en los estribos. Entonces, el fingido médico ordenó colocar varios pebeteros alrededor del caballo, y cuando estuvieron a punto, empezó a echar perfumes
de los más agradables. Fingió una extraordinaria modestia, bajando los ojos y cruzando sus brazos sobre el pecho, y dio 3 ceremoniosas vueltas en torno al caballo. Cuando los pebeteros despedían más humo, o sea, cuando apenas se podía distinguir a la princesa, así como al caballo, el príncipe saltó a la grupa, sentándose detrás de la princesa, acercó la mano a la manivela de subida y le dio la vuelta. Mientras subían, pronunció las siguientes palabras en voz alta, con tanta fuerza que el sultán las pudo oír. Sultán de Cachemira, cuando quieras casarte con princesas que imploran tu protección, empieza por obtener su consentimiento. De este modo, el príncipe recuperó a la princesa de Bengala y aquel mismo día la llevó a Persia en poco tiempo. Esta vez no aterrizó en el palacio de recreo, sino en el de su padre. El rey de Persia no retrasó las solemnidades de la boda, más que lo estrictamente necesario para sus preparativos. Pasados los días de fiesta, lo primero que hizo el rey de Persia fue enviar una embajada solemne al rey de Bengala para informarle de todo lo acontecido y pedirle la aprobación oficial y su consentimiento para que se celebrase la boda. El rey de Bengala, informado de todo, aceptó de buen grado su alianza con la familia real de Persia.